Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en este nuestro espacio. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, con mucha energía y listos para sumergirse en una conversación que, estoy segura, resonará con muchos de ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y que para muchos representa algo más que una simple relación de pareja. Vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de cómo su conexión, su historia, se ha convertido en una clave en la vida de muchísimas personas, incluyéndome a mí. Sé que este título, Hande Erçel y Kerem Bürsin, clave en mi vida, puede sonar un poco fuerte, un poco personal, y lo es. Pero precisamente de eso se trata este canal, ¿no? De conectar, de compartir experiencias y de entender cómo ciertas figuras públicas, con su arte y su humanidad, pueden tener un impacto tan profundo en nosotros. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desgranar juntos el fenómeno Hande Erçel y Kerem Bürsin, y porque su historia ha tocado tantas fibras sensibles. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación súper especial: suscríbanse a este canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras charlas. Su apoyo es lo que me impulsa a crear contenido como este, así que gracias de antemano. Ahora sí, entremos en materia. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no podemos evitar pensar en Sen Kalkapm, o Me robaste el corazón, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta serie turca no solo fue un éxito rotundo a nivel mundial, sino que se convirtió en un fenómeno cultural. Y en el centro de este fenómeno estaban, por supuesto, sus protagonistas: Hande con su dulzura, su carisma y su talento indiscutible para dar vida a Eda YLDZ, y Kerem con su galanura, su intensidad y su capacidad para interpretar a Serkan Bolat de una manera que nos hizo suspirar a todos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué una serie, por más exitosa que sea, y una pareja de actores que brillaron en ella, se convierten en algo más? Para mí, y estoy segura que para muchos de ustedes, la respuesta radica en la autenticidad y la conexión que emanaban. Desde el primer momento en que vimos a Hande y Kerem interactuar en pantalla, algo hizo clic. Había una química innegable, una chispa que trascendía la actuación. Y esa chispa, ese entendimiento mutuo, se filtró fuera de los sets de grabación. Las redes sociales se incendiaron. Cada foto juntos, cada comentario, cada aparición pública se convertía en noticia. Y no era una noticia vacía, era una noticia impulsada por el cariño y la admiración genuina de los fans. Vimos cómo su relación, tanto en la ficción como, aparentemente en la vida real, evolucionaba. Vimos sus sonrisas, sus miradas cómplices, y eso, amigos míos, alimentó la ilusión y la esperanza de millones. Para mí, Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de algo muy poderoso: la posibilidad de que la ficción se entrelace con la realidad de una manera hermosa y genuina. Verlos juntos trabajando en armonía, apoyándose mutuamente, era inspirador. Era como ver una historia de cuento de hadas desplegarse ante nuestros ojos. Y en un mundo a menudo tan cínico y complicado, esa dosis de romanticismo y optimismo era un bálsamo para el alma. Piénsenlo un momento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en la rutina, en la monotonía? Y de repente llega una historia como la de Hande y Kerem, una historia de dos personas que se encuentran, que se enamoran, y que comparten esa aventura con el mundo. Te saca de tu propia realidad por un rato y te transporta a un mundo de posibilidades. Y no solo hablo de la parte romántica. Hablo también de su profesionalismo. Vimos a Hande crecer como actriz a pasos agigantados. Su interpretación de Eda fue madura, llena de matices, y nos demostró que no solo es una cara bonita, sino una artista talentosa. Kerem, por su parte, consolidó su posición como uno de los actores más prometedores de Turquía, demostrando una versatilidad y una profundidad que cautivaron a audiencias de todas las edades. Verlos crecer juntos, evolucionar en sus carreras, era como ser testigo de un viaje compartido. Además, la forma en que manejaron su fama y su relación fue, para mí, otro punto clave. Siempre parecieron mantener un nivel de respeto y privacidad, incluso cuando estaban bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. No recurrieron a escándalos baratos ni a estrategias publicitarias forzadas. Su conexión, su amor parecía algo privado, algo que compartían con el mundo en sus propios términos. Y eso, en la era de la sobreexposición, es digno de admiración.
Para muchos, Hande y Kerem se convirtieron en un referente. En sus vidas, en sus carreras, en su relación, encontraron inspiración. Vieron en Hande una mujer fuerte e independiente, que persigue sus sueños. Vieron en Kerem un hombre leal, apasionado y con un gran corazón. Y la combinación de ambos, esa armonía que proyectaban, era simplemente mágica. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Entiendo que como figuras públicas, Hande y Kerem están expuestos a un escrutinio constante. Y aunque nosotros los fans disfrutamos de su historia, es fundamental recordar que también son personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. Lo que nosotros vemos es una parte de su historia, una parte que afortunadamente nos ha tocado de una manera muy especial. Volviendo a la clave en mi vida, no se trata solo de admirar a dos actores guapos y talentosos. Se trata de cómo su historia, su conexión, me recordó la importancia de la conexión humana, de la autenticidad, de perseguir lo que te hace feliz. Verlos juntos y luego ver cómo sus caminos se separaron, me enseñó sobre la aceptación, sobre el cambio y sobre la resiliencia. Incluso en la etapa posterior a su relación, hemos visto cómo se han apoyado mutuamente como colegas y supongo como amigos. Esa madurez, esa capacidad de seguir adelante con respeto, también es un ejemplo valioso. Nos demuestra que las relaciones pueden evolucionar, que el amor puede transformarse, pero que el respeto y el aprecio pueden perdurar. Y hablemos un poco más de la influencia de Esenkal Capm. Esta serie no solo nos trajo a Hande y Kerem como pareja, sino que también nos introdujo al mundo de las telenovelas turcas, un universo fascinante lleno de historias cautivadoras, paisajes impresionantes y actuaciones emotivas. Para muchos, esta serie fue la puerta de entrada a un nuevo género, y el mérito, en gran parte, recae en la química y el carisma de sus protagonistas. La forma en que Hande y Kerem lograban transmitir emociones complejas a través de sus miradas, de sus gestos, de sus diálogos, era magistral. Nos hacían reír, nos hacían llorar, nos hacían soñar. Y esa conexión que establecieron con el público, esa empatía que generaron, es lo que los convierte en clave. No son solo actores, son narradores de historias que logran tocar nuestras almas. En mi caso personal, su historia me ha recordado la importancia de creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien que te entienda, que te apoye y que te haga crecer. Y aunque su relación haya tomado un rumbo diferente, la esencia de lo que vimos, la autenticidad de su conexión, permanece como un recuerdo inspirador. Además, la comunidad de fans que se formó alrededor de Hande y Kerem es algo verdaderamente especial. He visto en foros, en redes sociales, cómo personas de diferentes partes del mundo se unen para compartir su admiración, para debatir sobre sus series, para celebrar sus éxitos. Es una comunidad global que, a través de un interés común, ha logrado crear lazos y amistades. Y esa capacidad de unir a personas, de crear un sentido de pertenencia, es otra razón por la que su historia es tan significativa. Para ser completamente honesta, hubo un tiempo en que yo misma me sumergí en ese mundo. Seguía cada noticia, cada actualización, cada foto. Me emocionaba con sus apariciones juntos y me entristecía con los rumores de separación. Fue un viaje emocional, un viaje en el que me permití creer en una historia que iba más allá de la pantalla. Y esa, creo, es la magia del entretenimiento y del talento. Nos permite soñar, nos permite conectar, nos permite sentir. Así que cuando digo que Hande Erçel y Kerem Bürsin son clave en mi vida, me refiero a que su historia ha sido un recordatorio constante de la belleza de la conexión humana, de la importancia de perseguir tus pasiones, de la posibilidad de encontrar el amor y de la resiliencia que todos llevamos dentro. Me han inspirado a ser más abierta, a creer en la magia de las historias y a apreciar la autenticidad en las relaciones. También me han enseñado que incluso cuando las cosas cambian, los recuerdos y las lecciones que aprendemos de las personas que nos impactan pueden permanecer con nosotros. Su historia, en sus diferentes etapas, ha sido un hilo conductor en mi propia narrativa personal, un punto de referencia que me ha acompañado y me ha enriquecido. Y ahora, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Hemos explorado la profunda conexión que muchas personas, incluyéndome a mí, sienten con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de cómo su química en pantalla, su posible relación en la vida real, y su forma de manejar su fama, ha resonado en nosotros, convirtiéndose en una fuente de inspiración, de esperanza y de conexión.
Hemos desgranado cómo su historia, más allá de ser una simple anécdota de famosos, ha tocado nuestras vidas de maneras muy personales. Han sido un recordatorio de la belleza de las relaciones auténticas, de la importancia de perseguir nuestros sueños y de la resiliencia que todos poseemos. La forma en que ambos han evolucionado como artistas y como personas, incluso después de que su relación tomara un camino diferente, también nos ha dejado valiosas lecciones sobre el respeto, el cambio y la madurez. Y no podemos olvidar la comunidad de fans que se ha formado, uniendo a personas de todo el mundo a través de un amor compartido por estas dos estrellas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido. Su presencia aquí, leyendo o escuchando, significa muchísimo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han Ercel y Kerem Bürsin han sido clave en su vida también? ¿Qué aspectos de su historia les han impactado más? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y sus reflexiones. Sus opiniones son muy valiosas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar o sentir algo especial, les pido un gran favor, denle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas charlas y que podrían encontrar inspiración en la historia de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan las próximas conversaciones. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.